Entramos ahora al análisis del libro de Malaquías. Estaremos analizando sus capítulos respectivamente. En esta oportunidad estaremos viendo el capítulo 1, el amor de Jehová por su pueblo elegido. Simbólicamente es una profecía que trasciende a una realidad que es latente en medio de estos tiempos pueblo. Y podríamos también asignarle un título que podría ser el sacrificio despreciable y la ira eterna. Es un análisis del punto de vista de Dios sobre la pureza del culto y la corrupción ministerial. A modo de introducción, haremos un análisis del libro de Malaquías en su historia, el canon y el clima de toda esta desilusión teológica en el evento de manifestar la profecía de este libro. El libro del profeta Malaquías representa la voz del Antiguo Testamento, que es la voz final. Malaquías cierra el ciclo profético antes del período intertestamentario de 400. Es el último profeta hablando. Su mensaje no es un mero discurso de final o un epílogo, sino es un diagnóstico teológico severo que establece el contexto espiritual para la posterior venida del Mesías. El análisis del capítulo 1 nos revelará la profunda crisis de fe que afectaba a Israel en la comunidad restaurada. Así, el libro de Malaquías se sitúa en un contexto de desilusión gris. El pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico. Era un tiempo en que el templo ya había sido reconstruido, aunque sin la gloria del templo de Salomón. Se habían reconstruido los muros de Jerusalén y estos ya estaban levantados. Sin embargo, la gloriosa era mesiánica prometida por los profetas anteriores no había llegado con el esplendor. No había fuego cayendo del cielo. No había naciones postrándose ante Jerusalén. Solo había ruina, sequía económica y una vida religiosa que se había convertido en una maquinaria burocrática carente de cuerpo y de alma y sin espíritu. El capítulo 1 de Malaquías no trata sobre el ateísmo ni la idolatría pagana abierta con Baal, sino que trata de algo mucho más profundo, más insidioso, que es la adoración formal, ortodoxa, pero que por dentro está podrida. Malaquías 1 trata sobre el creyente que no abandona la iglesia, pero que ha abandonado a Dios en su corazón. Hay una ira eterna que se levanta sobre el sacrificio despreciable. El libro de Malaquías no solo ocupa el último lugar en el orden en que están colocados los libros del Antiguo Testamento, sino que este profeta tradicionalmente ha representado el final de la actividad profética. Un contexto histórico y geográfico del libro de Malaquías. Aunque Malaquías no especifica la fecha en que estuvo profetizando, pero al analizar sus escritos se evidencia que el templo ya había sido reconstruido y operaba con algunos rituales que se habían convertido en antiguos, viejos y desgastados. Y esto lo podemos ver en la referencia que hace el profeta en el capítulo 1, en el verso 10, en el verso 13 y en el capítulo 3, el verso 1 y el verso 10. También está su profecía contra los matrimonios mixtos en el capítulo 2 del día al 16 y que se asemejaba a la postura de Nehemías. Nehemías gobernó Jerusalén durante 12 años, desde el 444 a.C. hasta el 433. Luego de lo cual Nehemías regresó al servicio del rey en Babilonia. Esto sugiere que Malaquías era contemporáneo de Nehemías o que lo procedió por poco tiempo. Así que es razonable proponer una fecha un poco posterior al 433 de la profecía del libro de Malaquías. Las condiciones en la reconstruida ciudad de Jerusalén sugieren que el éxito no había traído nada semejante a una era mesiánica, sino todo. La mayoría de los profetas hablaban de un retorno del pueblo a su tierra y de la aparición del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. Pero esto no había ocurrido. Habían retornado, habían tenido oposición y a duras penas reconstruyeron el templo y con mucho esfuerzo reconstruyeron el muro bajo la dirección de Nehemías. El pueblo se había desanimado. Algunos lloraban, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, verso 13, pero otros adoptaron
una posición de incredulidad. El capítulo 1, verso 2, el capítulo 2, 17, el 3, el 14. Y en esas opciones estuvo el adulterio, el perjurio, la opresión y la discriminación, que se convirtieron en pecados característicos, como lo menciona el capítulo 3, verso 5. La religión organizada era tenida en menos, y esto contribuía a que hubiesen muchos matrimonios con incrédulos, con paganos. Por lo tanto, era necesario que se levantase un profeta que guiara al pueblo al arrepentimiento y a la consagración. Una síntesis sobre el nombre y el autor. Malaquías significa mi mensajero y corresponde a la expresión del verso 1 del capítulo 3, por lo que algunos han pensado que Malaquías no es un nombre propio, sino más bien un título de profeta, que es Malaquí, mi mensajero, que es un sustantivo. Nada se sabe acerca de Malaquías, pues él no hace ninguna referencia de su vida, ni de su obra, ni ningún otro lugar donde lo menciona el Antiguo Testamento. El libro está escrito en un lenguaje hebreo puro. Está libre de expresiones o síntesis en arameo y utiliza un estilo literario de preguntas y respuestas. Es un estilo didáctico, es un estilo dialéctico, donde primero se hace una acusación y luego se presenta una objeción y finalmente se refuta para probar la veracidad de la proposición original. Todo el libro de Malaquías contiene 27 preguntas en tan solo 4 cortos capítulos. Malaquías entonces es el libro más argumentativo de toda la profecía del Antiguo Testamento. Malaquías constituye la última revelación de Dios a los judíos antes de la venida del Mesías. Luego de Malaquías transcurrieron unos 400 años de silencio hasta que vino la palabra de Dios a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Se puede establecer que la fecha en que el libro fue escrito es aproximadamente después del año 433 a.C. El libro no está fechado, pero es bastante evidente que debió ser mucho después que fue reconstruido el templo. El templo fue reconstruido en el año 515 a.C. En el tiempo de Malaquías es evidente, ya que el templo estaba en pie y la rutina de los sacrificios ya tenía un tiempo realizándose, como la vemos en Malaquías capítulo 1, los versos 7 al 10. El templo estuvo listo en el 515, de ahí deducimos que Malaquías es posterior a esto. Los pecados que condena Malaquías son distintos de los que señalaron Ageo y Zacarías, y son similares a los que menciona Esdras y Nehemías. Estos pecados son despreocupación de los sacerdotes por las ceremonias del templo. Y se puede hacer una comparación entre Malaquías 1 del 6 al 14 y Nehemías 13 del 4 al 9. Hay un descuido en los diezmos y hay una mixtura de matrimonios con personas que no son del pueblo de Malaquías 2, del día al 12, comparado con Nehemías 13, del 23 al 20. En el momento en que Malaquías escribe, la autoridad estaba representada por un gobernador persa, por lo que se piensa que Malaquías no estuvo hablando durante la administración de Nehemías, dentro de los 12 años en que estuvo Nehemías entre el 444 y 433, sino que fue posterior a él. No hay exactitud en la fecha de la escritura, así que se estima que la fecha debe estar alrededor del 430. Esto es, luego que Nehemías regresara a Babilonia al concluir su obra en Jerusalén en el 430. El tema central de todo el libro de Malaquías es la reprensión a los sacerdotes y al pueblo judío por sus pecados después de la reconstrucción de Jerusalén. Malaquías amonestó al pueblo de Dios por las violaciones específicas al pacto, tales como las leyes concernientes a los sacrificios, el tema del divorcio, los matrimonios mixtos y así, en fin, una serie de faltas a la ley del Señor. Y también Malaquías les profetiza del mensajero que traería, un mensajero que vendría antes de la mensajero que luego se llama Elías, el que se cumple en la persona de Juan el Bautista. Hay algunos textos claves, que es Malaquías 1:6, donde dice, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:11 dice que ahí debe haber una ofrenda limpia. Y Malaquías 3:13, ¿qué hemos hablado con? Hay palabras claves, se repite dentro del libro, dijisteis 11 veces, y maldijo, se repite 7 veces. Así podemos concluir que el bosquejo del libro de Malaquías, en general, todo el libro,
está dividido en 4 partes a grandes rasgos. Se puede ser más específico en algunas instancias, pero la primera parte puede ser el amor de Dios para Israel. Los versos 1 al 5 del capítulo 1. Los pecados del sacerdote. Los versos 6 del capítulo 1, verso 6, hasta el capítulo 2, verso 9. Y los pecados del pueblo, que están dentro del capítulo 2, del verso 10 hasta el capítulo 4, verso 3, para tener una gran conclusión en el capítulo 4, del 4 al 6. La profecía de Malaquías se sitúa aproximadamente a mediados del siglo V, posterior a los esfuerzos de la reconstrucción del templo bajo Zorobabel y Josué, pero anterior o contemporáneo a las grandes reformas de Esdras y Nehemías. El pueblo había regresado de Babilonia con grandes expectativas, alimentadas por las promesas de los profetas sobre una restauración gloriosa. Sin embargo, en lugar de un reino mesiánico espléndido, se encontraron con una realidad marcada por la dificultad, la pobreza, la sequía y la constante oposición. Este ambiente generó una profunda desilusión teológica. La esperanza profetizada no se había materializado de forma inmediata, y los judíos post-exílicos comenzaron a experimentar una frustración que rápidamente se convirtió en apatía espiritual. Esta desilusión es crucial, ya que sirvió como terreno fértil para una fe que era solamente de una transacción que falló. Al no ver la bendición material inmediata esperada, el pueblo asumió que Dios no estaba cumpliendo su parte del pacto, lo que los indujo a pensar en su derecho a rebajar la calidad de su adoración y sus ofrendas. La tibieza espiritual que domina el libro surge, por lo tanto, no de una falta de una religión establecida o sus códigos de funcionamiento, sino de un cinismo práctico. Si Dios no me da lo mejor, ¿por qué debería yo darle a Él lo mejor? Es un relajamiento espiritual, social y material profundo respecto de las cosas. Pero hay un fundamento teológico. La santidad de Jehová es innegable. Malaquías no solo confronta el fracaso moral, sino también la negligencia sistemática en la reverencia debida a Jehová. El mensaje profético, en retrospectiva, llama a recordar la Torá de Moisés, la ley de Moisés, el fundamento legal y el pacto teológico. La exigencia de Dios en el antiguo pacto se basa en su naturaleza, la santidad absoluta de Jehová, como lo declara Levítico 19:2. Es la razón última de todas las leyes de pureza ritual conocidas como el pacto a la Torá. Todo aquello que se conecta con Jehová, el templo, el culto, el pueblo mismo como propiedad escogida, debía de gozar de una pureza extrema. El culto contaminado que Malaquías ataca no es simplemente un error técnico, sino un ataque directo a la dignidad de Dios. La crisis, en su origen, no es solo popular, sino un reflejo directo de la corrupción en el liderazgo sacerdotal, que había permitido y sancionado la impureza en el rito. Esta forma de ser, esta dinámica de vida de superficialidad institucional que permite la impureza por indiferencia es un tema recurrente en la historia de la redención y una precursora de la condena de Jesús a la hipocresía religiosa en el Nuevo Testamento. Así, el análisis del libro de Malaquías nos lleva a abordar esta apatía y este cinismo. Malaquías empleaba un formato retórico forense conocido como el patrón de disputa o diálogo, que se repite 6 veces a lo largo del libro. Este esquema es constante y altamente confrontacional y tiene 3 pasos. La acusación de Jehová. El Señor declara una falta o una verdad. 2. Está la negación y el cuestionamiento por parte de él. El pueblo responde con ignorancia o cinismo. ¿En qué y cómo y por qué? 3. Hay una reafirmación con evidencia divina. El profeta presenta la prueba irrefutable del cargo. Esta es la dinámica del libro de Malaquías. Confrontación, negación y presentación de la evidencia. El capítulo 1 establece las 2 primeras de estas disputas. La primera sobre el amor electivo de Dios, los versos 2 al 5. Y la segunda y más extensa es el menosprecio del culto y la profanación del altar, los versos 6 al 14. La primera disputa, la soberanía
inmutable del amor de Jehová. Malaquías 1, versos 1 al 5. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en quién os amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijera: no nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. La profecía comienza con una solemne profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. El mensaje debe ser entendido no como un consejo humano, sino como la palabra de juicio y restauración. El verso 1 dice: la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Este versículo introductorio establece la autoridad divina del mensaje. La palabra profecía, o carga en algunas traducciones, implica un peso solemne, no solo un anuncio ligero, sino una revelación que el profeta debe llevar con responsabilidad. Teológicamente resalta la inspiración divina de la palabra de Dios, que no es mera opinión humana, sino revelación autoritativa. Es inspirada e infalible, como afirma 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, como lo hemos dicho, actúa como un precursor de Cristo, el mensajero supremo del pacto. Malaquías 3:1 es paralelo a Mateo 11:10, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Espiritualmente, este versículo nos recuerda que Dios habla directamente a su pueblo en tiempo de crisis. En el contexto posexílico, Israel enfrentaba desánimo por la modesta construcción del templo, comparado con el de Salomón. Había desánimo por la corrupción sacerdotal y los matrimonios mixtos. La carga es de juicio como de esperanza, invitando a la reflexión. El verso 2 se abre al mensaje del amor condicional, pero con una duda de insidia. Jehová abre esta disputa con una afirmación teológica fundamental: yo os he amado. El verso 2 dice: este amor no es una emoción superficial, sino el amor electivo de pacto que vinculó a Dios con la nación desde sus orígenes. Es la base inmutable de la relación de un amor que se remonta a la fidelidad divina declarada siglos antes en Jeremías 31:3, con amor eterno te amo. Sin embargo, la respuesta de Israel es un cinismo punzante. Pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? Esta incredulidad no surge de una persecución extrema, como el exilio, sino de la frustración que existía en la vida cotidiana después del exilio. La nación, viendo sus ruinas y su falta de prosperidad política, su falta de prosperidad económica, no sentía la realidad del amor divino. Este escepticismo práctico revela una mentalidad que mide la fidelidad de Dios únicamente por la bendición material inmediata, como veremos más adelante, que esto es una afrenta contra el Dios. Hay una evidencia que no se puede negar, y es la elección de Jacob y la condena a Saúl, como lo vemos en los trozos desde el verso 2 hasta el 3. Para refutar la duda de Israel, Dios no recurre a su prosperidad actual inexistente, sino a su soberanía histórica, utilizando la comparación teológica de los hermanos fundadores. ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí. El amor por Jacob y el aborrecimiento por Esaú no se refieren al odio personal en el sentido moderno, sino a la elección soberana del destino nacional y a la negación del pacto. El amor de Dios se canalizó a través de la línea de Jacob, Israel, mientras que el juicio recayó sobre la línea de Esaú, Edom. Esta distinción es fundamental para la teología bíblica, como lo confirma el apóstol Pablo al citar este pasaje en Romanos 9:13, usándolo para fundamentar la soberanía absoluta de Dios en la elección, demostrando que su fidelidad no se basa en el mérito de la obra humana, sino únicamente en su voluntad
ordena. Los versos 3 al 5 muestran la prueba visible, la desolación. La demostración del amor divino por Jacob se encuentra en la evidencia constante de su juicio implacable sobre Edom. Dios recuerda: e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Las ruinas de Edom, cuyos montes habían sido devastados por potencias extranjeras, eran una realidad geográfica visible para los judíos, un momento constante de la justicia. El orgullo del pueblo edomita en su obstinación se negaba a aceptar su destino. Edom decía: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. Pero Jehová de los ejércitos declara su decreto histórico, anulando cualquier intento humano de revertir su sentencia. Ellos edificarán, pero yo destruiré. La justicia de Dios sobre Edom, es una condena permanente sobre la impiedad organizada. Edom será llamado territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Este aborrecimiento sobre Edom no es una pasión irracional, sino la condena irreversible de la obstinación contra el plan divino. La lección para Israel es clara. La soberanía de Dios no está limitada a las fronteras de Israel. El juicio visible sobre Edom demuestra que Jehová es el Señor de los ejércitos, que rige la historia global. Por lo tanto, si Israel duda de su amor por sus problemas locales, debe mirar a la escena internacional y ver la mano de Dios en el juicio de sus enemigos. Al presenciar una ruina constante de Edom, los ojos de Israel verán la verdad de que Dios es justo y dirán: sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. La segunda disputa está en los versos 6 al 9, el menosprecio institucional y la profanación del altar. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Esta es la segunda, el menosprecio a la institución y la profanación. Habiéndose establecido su amor inmutable, Dios pasa a confrontar el fracaso del pueblo para responder a ese amor, concentrando la crítica en el liderazgo sacerdotal, haciendo punzante e incisivo en el comportamiento de toda la casta sacerdotal, acusando a los sacerdotes que deshonran a Dios con ofrendas indignas, mostrando un problema que está en lo profundo de su corazón. Esto contrasta con el amor declarado, mostrado que la ingratitud lleva a la impureza. El verso 6 nos muestra este doble vínculo entre Padre y Señor. Jehová establece el fundamento de relación legal para exigir un culto puro a través de dos metáforas. Padre, como Padre de Éxodo 4:22, Isaías 64:8. Dios requiere honor. La otra metáfora es como Señor y dueño, como Señor y soberano, Isaías 44:1 al 2. Dios requiere temor y reverencia. La pregunta es confrontacional, es devastadora. Pues si soy Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. La falta de honor y temor indica una ruptura fundamental en esta relación. La respuesta de los sacerdotes es avergonzante. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y esto expone una profunda inconsistencia del pecado. Su ofensa no fue un acto aislado, sino una degradación gradual y continua del culto, llevado a cabo con indiferencia mecánica y progresiva. El pecado de los sacerdotes y del pueblo no era negar teológicamente que Dios fuera el Padre o Señor. Su teología era correcta. Su práctica de vida era atea. Vivían como si Dios no viera.
como si Dios no sintiera y como si a Dios no le importara. Han convertido vano y han hecho trivial lo sagrado. Se podría decir que han domesticado al león de Judá hasta convertirlo en una mascota de Tem. Los versos 7 al 8 nos muestran la evidencia de el sacrificio que fue contaminado y cómo el honor del altar fue devaluado. El desprecio se manifiesta en un acto central de la fe, el sacrificio. La acusación inicial es que ofrecían sobre el altar pan inmundo. El acto de ofrecer algo impuro profana el espacio sagrado, pero la raíz del pecado es la actitud que está allí en lo profundo, abajo, pero es expresada en su decir: la mesa del Señor es despreciable. Los sacerdotes no estaban agradecidos por el privilegio del ministerio, devaluaban el servicio sagrado. La violación más tangible del pacto se encontraba en la calidad de los animales ofrecidos. Los sacerdotes y el pueblo ofrecían animales ciegos, cojos o enfermos. Esto contravenía la ley ritual que exigía sacrificios sin defectos, como lo vemos en Levítico capítulo 22, versos 20 al 23 y en Deuteronomio 15, 21. La ley protegía la santidad de Dios, que no acepta sobras, no acepta despojos o lo que no es apto para el consumo humano. El problema no es la ofrenda en sí. Dios sí las quiere, sino la intención y la calidad. Esta práctica revela una teología del desecho y una profunda tibieza. La creencia errónea de que Dios, a diferencia de cualquier autoridad terrenal, se contentaría con lo que su pueblo le sobraba o con lo que no le servía. El argumento es irrefutable. Israel daba a Dios lo que no se atrevía a dar a un recaudador de impuestos persa o a un gobernador humano. Aquí hay un principio teológico. Si tu adoración, tu ofrenda, tu tiempo o tu servicio no es lo suficiente bueno para un rey terrenal, ¿cómo te atreves a pensar que es aceptable para el creador del universo? Estaban dando las sobras, lo ciego, lo cojo, lo que ya no servía. Convirtieron el altar de Dios en un vertedero de desechos agrícolas para cumplir con el rito sin que les costara nada de valor real. Espiritualmente nos advierte contra un culto mecánico. Los versos 8 al 9 viene el argumento arrollador de Jehová sobre la proposición y hay una ironía de la plegaria. Para exponer el doble estándar ético de los sacerdotes, Dios les plantea la prueba del gobernante secular. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o lo recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Estaban rindiendo más honor y respeto a una autoridad persa, mortal, humana, temporal, en vez del creador y sustentador de toda la vida. Al rey David, en contraste, se negó a ofrecer holocaustos que no le costaran nada, como lo vimos en la lección de 2 de Samuel, capítulo 24. La progresión del pecado sacerdotal se desarrolla en etapas destructivas. Primero, la devaluación teológica, el altar es despreciable. Segundo, la falla ética, dar lo defectuoso. Y finalmente, la hipocresía ritual. Esta hipocresía queda expuesta a la devastadora ironía de Dios al final del pasaje. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? La oración por misericordia se vuelve nula cuando se acompaña de un culto de desprecio. Así podemos ver que dentro de la corrupción del culto en Malaquías 1, podemos ver que hay en una relación personal hay ausencia de honor y temor y hay un menosprecio del nombre de Jehová. Y esto implica la pérdida de la reverencia en la adoración de servicio. La ofrenda eran animales ciegos, cojos, enfermos. Esto significa violación de la ley y una burla del pacto. Creían de que Dios es menos exigente que el gobernador humano. ¿Cuál fue la actitud sacerdotal? Ofrecer pan inmundo, decir que la mesa es despreciable. Hay una indiferencia profunda y sistemática y una falta de gratitud. El líder es el primer contaminador del culto cuando no está centrado en la verdad profunda del Eterno. La declaración de juicio y la visión universal, los versos 10 al 14. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo
complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde se pone el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¿qué? ¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestras manos eso, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La culminación de la segunda disputa es una declaración de juicio que confronta la adoración contaminada con la visión universal del plan de Dios. El verso 10. Hay una decisión radical, Jehová, cerrar. Ante la blasfemia del culto hipócrita, Dios emite una de las declaraciones más extremas del Antiguo Testamento. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios afirma que preferiría el cese total del culto a que continuara la profanación. La frase alumbre mi altar de balde subraya que el ritual se ha convertido en una actividad inútil, vacía, en una farsa. No toda actividad religiosa es adoración aceptable. El Señor, que es santo, no tiene complacencia en el ritual sin corazón. Este pasaje además sienta las bases para condenar la avaricia ministerial. Si nadie quiere cerrar las puertas del templo, es porque el mantenimiento del rito trae una ganancia creada, lo cual constituye una ganancia de sol. La conclusión teológica derivada de este pasaje es que el valor de la adoración no reside en la actividad, no reside en el costo o la asistencia, sino exclusivamente en la pureza de la intención. La adoración contaminada, ofrecida mecánicamente o con motivos egoístas, es peor que la inactividad. El teólogo puritano Richard Baxter reflexionó sobre la falta de dedicación completa y la búsqueda de intereses carnales en el ministerio son la esencia del pan mundo. La teología aquí es clara. La actividad religiosa no tiene valor intrínseco, solo tiene valor si es un vehículo de un corazón contrito y humillado. Sin eso, el culto es ruidoso y molesto a los oídos de Dios. Qué tremendo es. El verso 11 nos habla de una profecía de misión. El nombre de Jehová será magnificado, sea magnificado entre las... Inmediatamente después de rechazar el culto de Israel, Dios declara que su nombre no quedará sin reverencia. Él encontrará adoradores que cumplan con la pureza exigida, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Esta es una declaración profética de misión que trasciende totalmente de gran importancia. En el contexto de la declaración de Israel, Dios afirma que el culto que Él desea será geográficamente universal en todo lugar y espiritualmente puro, ofrenda limpia. Si el pueblo judío centralizado fracasa en honrar su nombre, Jehová moverá su obra al mundo. Este versículo es considerado una profecía de la inclusión de los gentiles en el culto y prefigura la adoración espiritual y sin límites geográficos del nuevo pacto. En Cristo, el sacrificio se hace perfecto y la iglesia, compuesta por todas las naciones, ofrece el incienso y el sacrificio vivo. Romanos 12:1, que Malaquías profetizó. Los versos 12 al 14 nos muestran la maldición del engañador. Los sacerdotes, al profanar el nombre de Dios, mostraban su fastidio y resentimiento hacia el servicio sagrado y exclamaban: ¡qué carga! ¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciaban. Esta queja revela la
profundidad de su apatía en el ministerio sagrado que se había convertido en una rutina odiosa. La profecía concluye con una maldición específica para aquellos que actúan con hipocresía intencional. Malditos sean los que engañan y los que teniendo machos en su rebaño prometen ofrecérmelos y luego me presentan animales dañados. Yo soy el gran rey y mi nombre es reverenciado entre las naciones. Lo digo yo, el Señor. El juicio de Dios recae en los que son de doble ánimo, prometer lo mejor y entregar el desecho. Esta desobediencia consciente, aunque no anula la salvación, la cual se logra por la gracia de Cristo, sí impide la bendición de Dios y atrae su disciplina y castigo. El capítulo cierra con la reafirmación del dominio de Jehová como el gran. Así, concluyendo ya con el análisis de este capítulo, podemos sacar algunas lecciones para nosotros los creyentes de este tiempo. El mensaje de Malaquías 1, despojado de su contexto ritual, se convierte en un espejo brutal para nosotros los creyentes de este tiempo. En este tiempo moderno. La confrontación divina se dirige hoy a la hipocresía de nuestro corazón y a la superficialidad del compromiso que tenemos con Dios. Así el verso 2 nos habla de que hay una tibieza brutal dentro de nosotros. Habla del pecado de la ingratitud. La pregunta cínica de Israel es: ¿en qué nos has amado? Retumba en el corazón de este tiempo. El creyente, aunque liberado por Cristo, todavía condiciona su fe a la comodidad material. Cuando la prosperidad no llega según su calendario o cuando la dificultad, el exilio personal se prolonga, el corazón se inclina a cuestionar la fidelidad de Dios. Esta es la esencia de la ingratitud y la ceguera espiritual. Se ignora el amor eterno que se manifestó en la elección y la redención para centrarse en el déficit económico o emocional que es pasajero. La duda hipócrita de Israel es en esencia la misma soberbia de Edom, la insubordinación que provocó la ira eterna de Dios. Cuando el amor de Dios, basándose en las circunstancias, es levantar el yo como juez de la voluntad divina, exigiendo que Dios se someta a las expectativas humanas de bienestar inmediato. Los creyentes de hoy deben ser como el leproso sanado que regresa a dar gracias, no como el pueblo que, a pesar de haber sido restaurado, se queja de la carga de la fe. Hay un fraude en el nuevo pacto y hay un sacrificio espiritual que está contaminado. El nuevo pacto, si bien eliminó los sacrificios de los animales, pues Jesús es el sacrificio perfecto, elevó la exigencia del sacrificio espiritual. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La ley del pacto exigía la excelencia del animal. El Evangelio exige la excelencia total de la ofrenda de la propia vida. La mayoría de los creyentes ofrecen a Dios lo que les sobra, repitiendo el fraude de Malaquías. La ofrenda de tiempo que es coja y ciega. La ofrenda de tiempo a Dios se ha vuelto coja o ciega. Le dedicas las horas de mayor concentración y energía y lucidez a tu carrera, a tu trabajo, a tus finanzas, a tu entretenimiento, a tu descanso, a la oración o al estudio de la palabra o al servicio. Se ofrece el agotamiento residual del final del día o al bostezo de la negligencia de esa ofrenda es más clara a Satanás. Estamos declarando que la comunión con el gran rey es la actividad menos importante de nuestra agenda diaria. Hay una blasfemia oculta del corazón. Cuando el servicio cristiano, la asistencia a la iglesia o el estudio bíblico se vuelven un fastidio, una carga rutinaria o un ritual social, hemos adoptado la blasfemia sacerdotal de declarar que la mesa del Señor es despreciable. No es la falta de tiempo a lo que nos impide servir, es la falta de valor que le otorgamos a Dios y a sus cosas. Existe una cultura de la migaja, el ateísmo práctico del día domingo. Muchos creyentes de hoy asisten al culto, pero viven el resto de la semana como si Dios no existiera. Así encontramos una profunda verdad de equivalentes espirituales contemporáneos. La amonestación: si Dios es tu Padre, ¿dónde está su honra en tus finanzas, en tu historial de navegación, en tu ética laboral? Si Él es el Señor, ¿por qué le discutes cada mandato que no se acomoda a tu cultura moderna? ¿Cuál es la prueba de quién gobierna tu vida actualmente? ¿Gastas más en una suscripción
de streaming, una suscripción de Netflix, pagas una cuenta de internet, pagas el móvil o pagas el servirte un café al mes, todo lo que invierte, más de lo que invierte en el reino. Nos vestimos con excelencia para una entrevista de trabajo, pero vamos a la presencia de Dios con desidia y con sobras de energía. Le damos a Dios los últimos 5 minutos del día cuando ya dormimos, pero le damos a las redes sociales las mejores horas de vida. Eso es ofrecer lo ciego y lo cojo. Somos engañadores que tienen muchos machos en el rebaño, tiempo, talento, dinero, pero sacrificamos lo daño. Ciego, sin servicio, sin visión, sin excelencia, sin discernimiento, ignorancia bíblica. Cojo, compromiso inconsistente, servicio a media y esfuerzo residual, enfermo o hurtado, dar de lo sobrante, ofrenda contaminada por la avaricia o por la deshonestidad. Así también esta amonestación de Malaquías 1 es para las organizaciones religiosas y líderes. La denuncia de Malaquías está dirigida primariamente a los sacerdotes. En el contexto de la iglesia moderna, esto se traduce en una condena directa e irrefutable a aquellos que ocupan posiciones de liderazgo espiritual, pues la condición del líder es un reflejo de la condición de la congregación. Se ha mercantilizado la fe. La pregunta de Dios, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas, implica que el mantenimiento del ritual sin un corazón puro era un acto calculado. Los sacerdotes no querían detener el culto porque, aunque despreciable, era su fuente de su subsistencia. Hay una amonestación a la organización y al liderazgo. El líder religioso que se dé y que utiliza la fe para el beneficio propio y se niega a detener el espectáculo vacío, ha convertido el ministerio en una trampa de ganancia deshonesta. El Nuevo Testamento advierte que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Cuando una organización religiosa prioriza los ingresos, la construcción ostentosa o la venta de la bendición o efectuar beneficios, está repitiendo el pecado de los sacerdotes de Malaquías. Los líderes que exigen el sacrificio del pueblo mientras ofrecen lo contaminado con su propio egoísmo son las manifestaciones modernas que Jesús condenó abiertamente. La avaricia es idolatría, y cuando la cúpula de la organización está motivada por el lucro, hace de la casa de Dios un mercado. La escritura es explícita. El liderazgo debe apacentar la grey, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, versos 2 y 3. La organización que se adapta a este diseño bíblico será derribada por el gran rey, cuando se adapta al diseño que marca la corrupción y la contaminación y el egoísmo. La falsificación del éxito. Aquí en Malaquías acusa a los sacerdotes de aceptar ofrendas corruptas para mantener el sistema funcionando. La amonestación es: predicadores, habéis cambiado la santidad por la relevancia, aceptáis animales ciegos, pecados sin arrepentimiento, estilos de vidas mundanos. En el liderazgo y la membresía solamente se ha procurado para mantener los números y los aportes y ofrendas en alto. Hay miedo de predicar la santidad de Dios, porque se teme que la gente se vaya. Al hacerlo de esta manera, despreciáis el nombre de Jehová. Habéis convertido el púlpito en una charla motivacional barata, porque la palabra de Dios os parece demasiado pesada para la audiencia moderna. Hay una corrupción del mensaje y el pan se hace inmundo. El pan inmundo en el altar, en el sermón de Malaquías 1, es hoy el mensaje contaminado ofrecido desde el púlpito. Hay una predicación fría y descuidada. La condición de frialdad, desinterés y falta de sacrificio se transmite a la congregación. Se está ofreciendo pan inmundo. El predicador no invierte tiempo, no invierte vida en conocer la verdad de las Escrituras y presenta un mensaje descuidado, sin pasión, sin oración. Es un contaminador activo de la fe del pueblo. Se diluye el mensaje de la palabra y el evangelio por miedo a la confrontación o por la conveniencia popular. Hay una traición y es la mediocridad. La amonestación es a los predicadores: se suben al púlpito sin preparación, confiando en vuestra gracia natural, ofreciendo sermones cojos o enfermos que no cuestan sacrificio de estudio ni oración. Se da al
pueblo de Dios paja en lugar de trigo. Se han convertido nuestros líderes en gerentes de la organización religiosa, no en profetas del Altísimo. Dios preferiría que se cerraran las puertas de las iglesias antes de seguir encendiendo fuego extraño de entretenimiento y de psicología humanista. En el altar hay y existe una tolerancia del pecado. El liderazgo sacerdotal débil en el posexilio llevó a la apatía y a la desobediencia general. El líder moderno que tolera el pecado en el santuario o que evita la enseñanza de temas difíciles para no ofender a los donantes o perder recursos, está profanando el nombre de Dios. El mensaje debe ser la verdad y la verdad debe estar en la boca del mensajero de Jehová para enseñar paz y justicia. Si los líderes no guardan sabiduría, el pueblo no buscará la ley. La ira se desata sobre la hipocresía institucional. El juicio de Dios en el verso 10 establece la prioridad de Dios. La pureza es preferible a la actividad. Si Dios prefería que se cerraran las puertas del templo de Jerusalén antes de aceptar sacrificios hipócritas, ¿cuánto más prefiere hoy el cierre o la disolución de aquellas organizaciones que usan su nombre para perpetuar la avaricia, el engaño y la deshonestidad? El juicio del gran rey es ineludible. La blasfemia del santuario es más grave que la blasfemia de la calle. Aquellos que profesan servir a Dios, pero menosprecian su nombre con sus prácticas defectuosas e interesadas, serán juzgados con severidad. Dios es el gran Rey y su nombre es reverenciado entre las naciones. La hipocresía institucional no solo atrae el juicio divino, que es la disciplina, sino que es una negación de la fe que impide la bendición. El camino de la bendición y la restauración no solo es posible si se honra a Dios como Padre y Señor, ofreciéndole lo que cuesta y no el desecho de la vida. Hay una maquinaria sin espíritu. Las denominaciones y organizaciones a menudo caen en mantener la estructura por el bien de la denominación o la organización. La amonestación es las conferencias, los congresos, las convenciones y eventos están llenas de ruido, de luces, de bulla, pero están vacíos de la gloria de Dios. Cabot. Y se ha creado un becerro de oro llamado ministerio. La preocupación principal es el presupuesto y la imagen pública religiosa, no la pureza del altar. La sentencia es: maldito el engañador. Organizaciones que prometen avivamiento y misiones, pero gastan el 90% de sus recursos en burocracias, recuerdos, diplomas, edificios, están ofreciendo lo dañado. Dios es el gran Rey, como lo dice el verso 14, y su nombre es temible entre las naciones. Él no tolerará vuestra marca corporativa ni denominacional, si ésta compite con su gloria. Como conclusión de este análisis es la espera del sol. Malaquías 1 es un portal teológico que condena la incredulidad pragmática y la superficialidad del culto. El capítulo cierra el Antiguo Testamento con una nota de juicio, pero también con una promesa firme de purificación y la esperanza del día del sol. La crítica de Malaquías anticipa que el fracaso de Israel en ser luz para las naciones obligará a Jehová a buscar adoradores más allá de la frontera. Una profecía que se encuentra su cumplimiento en el nuevo pacto. Jesús, el Mesías, no solo es el sacrificio perfecto que pone fin a la ofrenda defectuosa, sino que inaugura la adoración global y espiritual. La visión de Malaquías 1:11 se realiza en la iglesia, donde los creyentes de todas las naciones ofrecen incienso puro de la adoración y el sacrificio vivo de sus vidas. El llamado final a los creyentes y líderes contemporáneos es a la reverencia y a la fidelidad. Dios no se complace cuando se obedecen sus mandamientos, cuando no se obedecen sus mandamientos. Y aunque la gracia nos salva, la disciplina y el castigo esperarán a aquellos que menosprecian su nombre con su tibieza. Se nos exhorta a vivir con una perspectiva eterna, honrando al gran Rey y esperando el regreso de Cristo, el Sol de justicia, quien cumplirá todas las promesas de restauración, trayendo luz y salvación. Mientras tanto, la ofrenda debe ser pura, costosa y entregada con el honor y el temor que solo el Señor de los ejércitos merece. Amén.
para la gloria del Señor. Eterno y santo Dios, Rey soberano, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por recordarnos hoy, a través del profeta Malaquías, la magnitud de tu amor inmerecido y soberano, un amor que nos escogió y nos sostiene a pesar de nuestra fragilidad. Reconocemos, Señor, la tentación de la indiferencia y la rutina en nuestra adoración. Te pedimos perdón si, al igual que el pueblo de Israel, hemos menospreciado tu nombre al ofrecerte sacrificios despreciables, un sacrificio a medias, ofrendas dadas de mala gana o un corazón dividido. Perdónanos si hemos considerado tu servicio como una carga en lugar de un privilegio. Ayúdanos, oh Dios, a recordar que tú eres el gran Rey que merece la honra y el temor reverente en todo lo que hace. Que no seamos hallados entre aquellos que engañan con hipocresía, sino que nuestra adoración sea limpia y pura, ofrecida con pasión y con lo mejor de nuestra vida. Que el amor que nos has mostrado nos impulse a responder con una devoción exclusiva, sabiendo que en ti está nuestra única verdadera honra y nuestro reposo. Que tu nombre sea engrandecido en nuestros corazones y en nuestras vidas, desde el amanecer hasta la noche. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.